ahora sí. Empezó la clase, o al timbre del instituto, y está llegando Patricia Flores. A ver, un minutito, ahí vamos. Bueno, hoy vamos a terminar la unidad número 1, como para cerrar toda la parte conceptual, e ir bajándola también a la parte conceptual, a la matanza, fundamentalmente. Yo les envié material sobre patrimonio, la página sobre patrimonio, que es donde, sobre patrimonio hay libros escritos, hay muchísimo, pero este instituto lo que tiene es un esquema que está muy, muy claro sobre la clasificación, la definición y clasificación de patrimonio. No sé si ustedes la llegaron a ver, porque el otro día me decían que no la podían abrir, entonces yo busqué otra vez la página y me pude meter y les mandé el link. ¿Sí? ¿Cómo podrían ustedes definir patrimonio? ¿Qué les parece? ¿Qué podemos decir? Y vamos a estudiar patrimonio porque básicamente es eso lo que vamos a ir viendo en el año. Un poco estaría bueno que cada uno pueda expresar qué es lo que entiende por eso, ¿no? Y para eso abran los micrófonos, así pueden, Ezequiel Hernández está entrando, así pueden participar. Yo les cuento mientras tanto otra cosita de la materia que se me pasó, me parece. Esta materia es promocional 7. Estamos en esta situación que no sabemos exactamente cómo está el tema de la evaluación, ¿sí? No hay directivas no del instituto, sino de la Dirección General de Escuelas. Entonces vamos a trabajar más que con prácticos para entregar y demás, sí lo que a mí me interesa por ahí es la participación de ustedes, el trabajo acá. O sea, si yo les mando algo para leer, que aunque sea le den una mirada, puedan sacar algún eje como para poder debatir, inclusive no siempre van a estar de acuerdo y estaría bien que así fuera, y para poder discutir los temas o ejemplificar. ¿Sí? Porque si no, se va a hacer muy cuesta arriba para ustedes, para mí, el hecho de entregar un escrito por cada texto, por cada unidad, o por cada temática. ¿Sí? Entonces, vuelvo a reiterar, los que tengan la posibilidad de abrir sus cámaras, háganlo, así como ustedes me ven a mí, en este momento yo no voy a pasar nada, ni mapa, ni video, así que querría verlos a ustedes en lo posible, y si no, que haya participación, porque va a ser mi manera de ir acreditando que la materia la manejan por lo menos dieron conceptos fundamentales y los llegaron a entender. La única manera es el ida y vuelta, no hay otra forma. Entonces, lo que sí voy a pedir es que haya eso, participación, como para poder tener esa parte cubierta de acreditarla sin final. ¿Sí? Si no se llega al 7, en las dos instancias, que suponemos, vamos a hablar de lo que era hasta el año pasado, se va a final. ¿Sí? Lo que tiene esta materia es que es muy interesante, pero muy abarcativa. ¿Sí? Es historia argentina, pero tenemos que ir por muchas áreas. Entonces, para darla en un final, tienen que saber historia argentina de tercero y cuarto, y sobre eso apoyar el arte, la música, la literatura, todo lo que vamos viendo, ¿no? Cine, teatro. Entonces se hace como dificultoso. Es una materia, digamos que para seguirla es bastante sencilla, pero para prepararla para un final se les puede complicar. Yo aconsejo que no, pero no es que es imposible, pero es complejo. Entonces, en esta situación de distancia y de educación en emergencia, mi intención es hacérselo lo más sencillo posible, pero hay un nivel de cumplimiento básico que hay que tener. Entonces, si ustedes pueden ir, aunque sea, reitero, punteando temas de los textos que yo les doy, que les envío, y después hacemos la dinámica en clase, sería ideal.
Entonces, por eso también es importante que no falten, porque si no, no podemos acreditarlo. La semana que viene no nos vamos a reunir por Zoom, porque estoy viendo que no hay mucha gente y tengo miedo que haya problemas de conectividad. Entonces, darle la posibilidad a todos también de participar. Yo les voy a enviar un texto que lo había escrito yo para una jornada de historia, unas jornadas que se hicieron en La Matanza sobre 1810, 1910, 2010, que tenía que ver con el bicentenario de la Revolución de Mayo. Como la semana que viene tenemos el 25 de mayo, el día de lunes, yo les voy a enviar ese texto para que ustedes lo vayan trabajando y después lo vamos a hacer digamos, las actividades que hay, que no son muy complejas, solo tienen que leer ese texto, las vamos a hacer en forma de foro. Yo voy a ir viendo cómo van participando en el foro, ¿sí? O sea, no por Zoom, porque así la gente que no puede conectarse a Zoom, no sé cuántos son, sé que hay una persona que me lo había dicho, Gutiérrez, creo, entonces no quiero tampoco dejar afuera a aquellos que no. Entonces se va a abrir un foro que va a durar 2 o 3 días, y bueno, y eso va a ser un poco la participación de ustedes y mi evaluación sobre las actividades, ¿sí? Pero bueno, más allá de esa actividad, que vamos a ir echando, algún día será Zoom, otro día será foro, otro día será el tiempo para que ustedes lean, por ejemplo, las obras literarias, que hay varias, una de ellas ya se las voy diciendo para que las vayan consiguiendo. Vamos a ir tratando de matizar de esta manera, ¿sí? Pero es importante entonces que, si bien yo voy a explicar, que haya ida y vuelta, que tratemos de armarlo como una clase, ¿sí? En lo posible, para poder acreditar después, bueno, la aprobación de la materia sin rendir final. Y después en la segunda parte veremos cómo sigue esto. Sí va a estar el trabajo final de integración, que bueno, yo siempre les contaba la otra vez que hacía sobre investigación directa sobre territorio y con historia oral. Este año la historia oral creo que la vamos a dejar un poco de lado, salvo que ustedes encuentren la manera de hacerle una entrevista a alguien de algún tema, ¿sí? Pero bueno, yo estoy viendo qué museos tienen visitas virtuales, qué teatros, como para darle alternativas de búsqueda para la investigación, ¿sí? Tiene que ver con un tema de historia argentina y su cultura, y siempre teniendo en cuenta esto que decíamos en la primera clase, que es la tensión de los conflictos que se plasman, la tensión de sectores a través de una expresión cultural. Fundamentalmente, nosotros hacemos foco en eso. A mí el análisis de una obra me excede, el análisis interno y específico, por ejemplo, en la escultura, si fue hecha con un material, con otro, nos puede servir, pero más allá de cómo se hizo, es por qué se hizo y qué expresa, por ejemplo. ¿Se entiende esto, chicos? Díganme sí o no, o si quieren preguntar algo. ¿Sí? Sí, Sí, perfecto. sí, profesora. Si hay alguna duda, me la dicen y no hay ningún problema, todo es charlable, todo es conversable. Como yo les planteé en algún momento y se los dije hoy también, estamos en una situación que no es educación a distancia, sino que es educación en situación de emergencia, es totalmente distinto, ¿sí? Porque no estaba proyectado así. Esto en marzo se terminaron las clases presenciales y no estaba armado nada, ni ninguna materia con este diseño. Y personalmente, bueno, la mayoría me conoce de años anteriores, saben, o no sé si lo habrán percibido, pero a mí me gusta mucho el aula y la relación con el alumno de manera directa, ida y vuelta, verles la cara. ¿Por qué insisto tanto? Porque yo me doy cuenta si entienden o no, o si se me fueron en una estrellita por allá y los vuelvo, los traigo, ¿sí? O sea, me gusta eso, y esto también es algo, qué sé yo, donde nos estamos adaptando.
ponemos todos el máximo esfuerzo para que salga lo mejor posible y no sufrir tanto este aislamiento y todo esto. Pero bueno, siempre la educación y el aula, ustedes que ya son casi profes, están en el 4º año, siempre tiene dos polos, el alumno y el docente, y la interacción entre ellos. Si no hay comunicación y de vuelta, es un monólogo. Y yo la verdad que me aburro de escucharme a veces solita. No con ustedes en general, me gusta el intercambio. Y también si no están de acuerdo con alguna cuestión o tienen otra mirada sobre un hecho cultural o histórico, bienvenido sea. Bienvenido sea. Bueno, dicho todo esto, pasaremos entonces ahora sí a patrimonio. Esto del patrimonio, entonces, ¿cómo lo podrían definir ustedes? ¿Qué podrían decir? Con sus palabras, no importa si es una definición. Bueno, etimológicamente patrimonio es los bienes heredados a los padres, ¿no? Ajá. Y va por ese lado, me parece, que son algo que recibimos. Bien, es una herencia. Exacto. Ajá. ¿Y en el caso de patrimonio cultural? Bueno, histórico? tal vez la cultura que heredamos de nuestros padres, digamos, de la patria, si se quiere, por ese lado, ¿no? Ajá. Pero también, bueno, ahí en la página había diferentes acepciones y tipos de bienes, materiales y inmateriales. Entonces, Sí. como resumiendo, es eso, ¿no? Lo heredado. De eso. Bien, bien. ¿Qué, Patri? Que en la página hablaba de conjuntos de bienes tangibles e intangibles, decía. Sí, bien. Tienen distintas clasificaciones. Pueden ser muebles e inmuebles, pueden ser tangibles e intangibles. Podemos ver patrimonio cultural y natural. El natural lo vamos a dejar nosotros para la gente de biología y todo eso, porque incluso hay una clasificación que es muy compleja, que es la de bienes naturales e intangibles. O sea, yo no sé, tengo mi duda sobre eso, no sé bien cómo ejemplificarlo. No sé si, por ejemplo, una aurora boreal es un bien patrimonial intangible natural, por ejemplo, o una estrella fugaz. No sé bien esa clasificación, cómo analizarla. Igual a nosotros no nos toca en nada eso de natural. Entonces nos vamos a quedar con lo cultural o cultural natural. Hasta ahí llegamos. Lo natural también, sí, que también está el patrimonio construido. Sí, todo patrimonio es construido salvo que sea el natural. ¿Sí? En algunos casos, a mí me interesa, me resulta muy interesante el patrimonio que conjuga lo natural y lo cultural. ¿Se les ocurre algún ejemplo? Y el idioma, por ejemplo, la religión, las creencias como intangible. No, ese no es natural. No. Ese es intangible. Sí, me Pero refería a no es intangible. No, yo les Lo digo... arqueológico. El arqueológico. Lo que les digo es el que está como cultural, natural, las dos cosas juntas. Puede ser, por ejemplo, como las ruinas de Machu Picchu, algo así, Sí, se me viene a la cabeza. Y ese es un exponente clarísimo, las ruinas de Machu Picchu. O sea, hay una construcción que la hizo el hombre, son ruinas arqueológicas a esta altura, y en un medio geográfico que acompaña ese desarrollo arquitectónico. Ese es un patrimonio cultural natural. Las ruinas mayas serían otras, por ejemplo. ¿Sí? Ahí tendríamos como un ejemplo interesante, cómo acompaña el medio geográfico que es tan importante. ¿Sí? Bueno, de la clasificación que ustedes pudieron ver en el texto, nosotros vamos a trabajar con lo tangible, con lo intangible, con lo mueble, con lo inmueble,
con lo cultural, con lo histórico, con lo cultural y natural. ¿Sí? Toda esa clasificación es la que nosotros vamos a abarcar. Dentro de ese patrimonio podemos definirlo nosotros como una herencia cultural. A mí me gusta hacerlo sencillito. El patrimonio que recibimos nosotros, el patrimonio cultural, es la herencia cultural, pero hay un punto esencial. Si bien es herencia, la característica que tiene es que es valorado o revalorizado desde el presente, muchas veces. Y a partir de ahí se puede también brindar como herencia a futuras generaciones con algunas modificaciones, inclusive porque dijimos que la cultura no es estática, que sufre modificaciones, ¿sí? Esto lo habíamos visto en clases pasadas. Entonces, hay cosas que por ahí un edificio, un edificio antiguo, una casa antigua, un lugar, durante años puede estar ahí perdido, y de pronto alguien empieza a investigar y encuentra que es la casa de una familia, qué sé yo, que fue importante o para el desarrollo del país, ¿sí? O que en ese lugar pasó algo importante, y entonces se le da valor a eso. No es que la casa no estuviera, estuvo siempre, pero el valor se le está dando desde el presente, el valor de la investigación y del conocimiento, que eso es fundamental. No es que nos viene el patrimonio porque sí, el patrimonio viene, llega porque simboliza un valor cultural en nuestra sociedad. Y muchas veces... Sería como un valor que refuerza, digamos, o que tenga un sentido emocional para un grupo humano, digamos. Sí, eso es lo que decía justamente este texto, ¿no? El valor emocional es la valoración que se tiene sobre la valoración positiva que se tiene sobre ese libro, ¿sí? Entonces, bueno, esto es importante. Vamos a pensar, por ejemplo, hoy en día un patrimonio cultural intangible es el tango, está declarado como patrimonio intangible, ¿sí? Bien, pero en su momento, cuando aparece el baile, la danza del tango, era menospreciada. Era una danza de los orilleros, de las chicas de la calle, como le decían, las chicas bien de sociedad o de los sectores tradicionales, no bailaban, no podían escuchar tango en la casa. No podían tocaban el piano, porque era parte de la aprendizaje, no podían tocar esa música en sus casas, ¿sí? Entonces, ¿cuándo se transforma todo eso? Bueno, acá hay una característica nuestra que primó mucho tiempo, no sé ahora, que es que cuando en Europa, en Francia, se empieza a bailar en los salones de la clase mejor posicionada, se le da valor a esa danza, se la ve con buenos ojos. Acá llega entonces la aprobación europea para poder bailar el tango. Y ahí empieza entonces a bailarse en los salones, ya deja de ser una danza orillera y mal catalogada, ¿sí? Con el tiempo, es la danza que representa patrimonialmente al Río de la Plata. No toda la Argentina, pero sí al Río de la Plata. Profe, pero, perdón que la interrumpa. Pero sí, también no fue en China principalmente que se fomentó más que nada, antes que Francia. En China, los salones de China. En los barcos también, cuando iban en los barcos también sonaban tengo entendido que también, porque tengo un amigo que es Carlos Coppe, que es bailarín de tango. Sí. Y me dijo que él en los barcos, cuando iban en los barcos, o sea, tipo tour, ¿no? Tipo turismo, se enseñaban en los barcos directamente cuando iban a China.
No, en esta época que hablamos es fines del siglo, XIX. primeras décadas del siglo XX. ¿Sí? Estamos hablando del 1910, 20. Hasta 1910 es una danza obscena inclusive, porque tiene por los movimientos, por la cercanía de la pareja. ¿Sí? Ahí nuestra relación con China era muy escasa. Inclusive Sí, todavía está. ¿sí? No es de esa época. Por ahí lo que vos decís es más cercano a nosotros, donde sí ya hay cruceros de turismo, y en Japón, por ejemplo, mueren por nuestra danza, por el tango. Sí, ¿Sí? Hay festivales mundiales de tango que se hacen acá muchas veces, y muchas veces la pareja ganadora es japonesa. Creo que la última o anteúltima fue colombiana, en Colombia también el tango es muy apreciado. Pero lo que vos decís de China no es de esta época. Yo digo, cuando comienza a fines del siglo XIX, no hay problema, fines del siglo XIX es denostado. Principios del siglo XX, hasta 1910 sigue siendo denostado. Cuando llega el tango a esos salones franceses de la élite, y es una danza aprobada, vuelve acá con esa aprobación, y en los salones de la élite ya se empieza también a bailar el tango entre las chicas respetadas, como decían en su momento. ¿Sí? Y recién ahí comienza entonces a ser valorado. Y al día de hoy lo tenemos declarado como patrimonio intangible cultural. Sí, Valeria. Lo mismo también pasa con los movimientos feministas, que hoy en día se le da esa entidad de patrimonio intangible y esa importancia. Antes no. Sí, no sé si es un patrimonio, si está declarado como patrimonio. Por ahí, bueno, yo no tengo ni noticias de eso, pero por ahí sí. Sí que socialmente, y pasa con muchas cosas, ¿no? Nosotros vamos a ver, por ejemplo, el Martín Fierro, este año, como otra expresión cultural, ¿no? Y acá cuando se empieza a difundir el Martín Fierro en forma de folletín y demás, era un librito, nada, era algo de los gauchos, o sea, no se le daba importancia. Cuando llega a Europa, y en Europa, sobre todo en Francia, es sumamente valorado como expresión de la pampa argentina, de la llanura pampeana, acá fue un bestseller. Empieza a ser como el libro por excelencia que expresa nuestro territorio. Esta sí es una característica que hemos tenido, hoy no lo sé, pero hasta mediados del 50 por lo menos, esta necesidad de aprobación de Europa. O sea, si allá nos dicen que está bien, entonces nosotros avanzamos. Pero como que necesitábamos siempre, lo bueno siempre venía del otro lado. Como siempre nosotros miramos a Europa. Bueno, en esa época, claro, entonces hasta que allá no nos aprobaban, nosotros no avanzábamos. Perdón, pero tengo un chat acá. Hola, no tengo cámara, sí. En conjunto de... bueno, gracias, María Ángela. Espera que te pongo acá. Bueno. Volviendo, profe, con el tango y lo que vimos la clase pasada también en cómo como veníamos hablando con el paso del tiempo y con el consenso también, lo que digamos, la actualización del tango que vimos con Bajo Fondo Tango Club, que nos mandó a escuchar como algo del pasado tiene una intervención hoy en día para generar algo nuevo, ¿no? Pero siempre volviendo, por ejemplo, a la melancolía del tango, mezclado con nuevos instrumentos, con nuevos aparatos. Sí, exactamente, muy bien, Julián. Esto que siempre marcamos, ¿no? Que la cultura no es estática, no es que nos llega y está para siempre en el mismo formato. El tango hoy fue tomado e intervenido, esa herencia cultural es intervenida por nuevas generaciones, manteniendo la esencia, pero sumándole también
nuevos formatos, nuevos instrumentos, por ejemplo. Pero si ustedes escuchan Bajo Fondo Tango Club, por ejemplo, se escucha el tango, aunque no sea la orquesta típica, ¿sí? Va a mantener instrumentos de esa orquesta típica y va a incorporar elementos nuevos. Lo mismo pasa con el otro video que yo les envié, que era el de Tonolec, que es folclore electrónico, algo que también está muy, muy presente hoy en sectores juveniles, que les gusta el folclore, pero que le suman, le aportan lo propio también. Y eso ya también es patrimonio. Eso ya, o sea, el folclore es patrimonio por excelencia, ¿no es cierto? La música, la danza, la comida y demás. Lo que yo quería era justamente ahondar un poquito en el tema del folclore. ¿Por qué? Porque el folclore es patrimonio, como decíamos, por excelencia. Todos los países tienen folclore, de distinta manera, y folclore, yo se los envié, la definición anda por ahí en el texto de la introducción cultural a la historia de la cultura de la matanza. Ese texto yo lo había escrito para un libro que se hizo en el partido, que es sobre la cultura de la matanza. Está dentro de la introducción. Y para ese libro, bueno, yo investigué algunas cositas, y entre otras lo que es el folclore, ¿no? Como la sabiduría del pueblo, lo idiosincrático, sería esto el folclore, la gracia del pueblo. De hecho, viene de la palabra Volk, en alemán, ¿no? Pueblo. ¿Cómo? No escuché. Viene del alemán, Volk, que es pueblo. Exactamente, exactamente. ¿Qué me dice acá María Ángela? Las adultos rockers interpretaron muy lindas zambas, inclusive divididos. Sí, suele tocar canciones de Atahualpa, sí. No les puse divididos porque, bueno, a mí me encanta, pero como es más así ruidoso, ahí no les gustaba tanto, pero es de mis favoritos, sí, sí. También toca folclore e introduce mucha temática folclórica en los recitales en vivo, sobre todo, más que en los discos, ¿no? Pero en vivo, instrumentos. Instrumentos folclore. Sí. El otro día casualmente pasaron, va a quedar menos de un minuto, volvemos a entrar, pasaron por no sé qué canal a la noche, La Viola creo que era, el recital de Divididos y Otros, Ciro y demás, en Mar del Plata, en el Festival Movistar, lo que fue. Y justo enganché un tema que estaban tocando con folcloristas, con quenas, era espectacular, espectacular. Realmente esa mixtura es buenísima. Cuando yo era adolescente, en el siglo pasado, el que escuchaba rock no podía escuchar música disco. Y el que escuchaba rock no podía bailar, o sea, estaba mal visto. Por suerte todo eso se terminó, y hoy los movimientos musicales se mezclan y se permite participar en todo eso, ¿no? O sea, eso es muy nutritivo para el alma. Sí, Rodrigo.